Hola muchachos, nueva semana, nuevo contenido de social, ¿cierto? Bueno, hoy día vamos a comenzar ya a analizar lo que son las civilizaciones una por una, por zona geográfica. Recuerden que en el video anterior, ¿cierto? Dimos inicio a la unidad 2 y hablamos, ¿cierto? O ya dejamos más claro que esta unidad tenía relación con lo que eran las primeras civilizaciones, en donde dimos características muy generales, ¿cierto?, sobre estas civilizaciones. Todas, ¿cierto?, son un resultado claramente de lo que era la revolución agrícola, la famosa revolución neolítica, y donde definimos, ¿cierto?, como civilización a lo que era un sistema, ¿cierto?, mucho más complejo en el ámbito organizativo, ya sea en el ámbito político, ¿cierto?, en el ámbito social, en el ámbito religioso, en el ámbito cultural, etcétera, etcétera, ¿cierto? Dentro de estas características analizamos, ¿cierto?, de partida que todos estos gobernantes tenían un poder absoluto, un control definitivo de la sociedad donde tomaban todas las decisiones y todos ellos eran vistos, ¿cierto?, como seres divinos o como dioses vivientes o simplemente como hijos de dioses y que ellos, ¿cierto?, tenían claramente un grupo administrativo que lo ayudaba a gobernar y ese grupo lo definimos como la aristocracia. También tenía un gran poderío militar, ¿cierto?, en caso de guerras, ¿cierto? Y también, ¿cierto?, dijimos que estas civilizaciones tenían una organización social muy, pero muy marcada, donde todas eran jerarquizadas, es decir, que había un grupo social que era más importante, ¿cierto?, que otros grupos sociales. Y por último, dimos unas características de lo que eran las ciudades, ¿ok? Donde explicamos que todas estas ciudades se concentraron cerca de grandes ríos, que poseían grandes palacios, ¿cierto? Especialmente para honrar a sus dioses y a sus gobernantes, que tenían grandes murallas, que tenían un mercado central, etcétera, etcétera. Y también hablamos un poco, ¿cierto?, sobre lo que eran los inicios de la escritura, y que se marca el hecho más importante que yo le dejé muy claro en el video anterior, que la invención de la escritura marca el fin de la paleohistoria o la prehistoria y da inicio a lo que es la época antigua. ¿Ok? ¿Cierto? En base a eso, más o menos fue lo que dimos o hablamos en general en el video anterior. Hoy día ya vamos a comenzar a analizar civilización por civilización, como ya les dije, y vamos a partir con el Mediterráneo, la zona del Mediterráneo y la zona oriental. Después vamos a analizar las de Asia, incluso vamos a analizar las civilizaciones de América. ¿Ok? Ya, vamos a empezar a trabajar en la página entonces 76 y vamos a hablar sobre los sumerios. Y ahora, cada civilización, y partiendo con los sumerios, yo la dividí en 6 aspectos muy importantes, y como vamos a trabajar con todas, que vamos a analizar primero la ubicación, después su aspecto político, su organización política, perdón, su organización social, su economía, su religión y su aporte cultural y su legado, ¿ok? Les voy a juntar junto con el video, ¿cierto?, un PowerPoint en donde tenemos las características de estas civilizaciones, de todo lo que yo les voy hablando. Es lo mismo que encuentran en su libro, pero de forma más resumida. Ya acá en el PowerPoint tienen lo más importante o lo que más me interesa a mí que aprendan, y obviamente va apoyado con imágenes, ¿cierto?, para que sirva de apoyo visual también para todos ustedes, ¿ok? Ya, sin tanto preámbulo, entonces vamos a partir con los sumerios a partir de la página 76, ¿ya? Y de partida los sumerios es considerada la primera gran civilización de la historia. Ya no existe ningún registro anterior de una gran civilización que no fuera la de los sumerios. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no existen otros registros? Simplemente porque fueron los sumerios los que inventaron la escritura, ¿ok? Son los sumerios entonces los que inventan la escritura, por ende con los sumerios se acaba la paleohistoria, la prehistoria y de inicio a la época antigua, ¿ok? Los sumerios se ubicaban en la zona de Mesopotamia entre los ríos Tigris y Éufrates. Recuerden que todas estas civilizaciones surgen cerca de grandes ríos para obtener este producto, tanto para el consumo personal como también para la agricultura, y habitaron en nuestro planeta entre los años 3500 a.C. y los años 2300 a.C. ¿Ok? La zona de Mesopotamia es lo que hoy día conocemos más o menos como lo que es el Medio Oriente, ¿ok? Actualmente en la zona de Mesopotamia se encuentra lo que es Siria, se encuentra lo que
es Irak, Arabia Saudita, Irán, ¿cierto? Armenia, toda esa zona del Medio Oriente es lo que hoy día es lo que era la zona de Mesopotamia, donde se ubicaron, ¿cierto? Los sumerios. De todas formas, acá van imágenes, ¿cierto? De mapas, ¿ok? Entonces, la ubicación, zona de Mesopotamia entre los ríos Tigris y Éufrates. Vamos con la organización política y simplemente los sumerios se organizaron perdón, a través de ciudades-estados. ¿Qué quiere decir esto? Que eran ciudades independientes con sus propios gobernantes y sus propias leyes, ¿ok? Y esto es muy muy importante que lo manejen el término ciudad-estado, porque más adelante vamos a hablar mucho sobre las ciudades-estados, ¿ok? Entonces ciudades-estados, ciudades independientes con sus propios gobernantes y sus propias leyes, ¿ok? Ahora, ¿por qué entonces si eran ciudades distintas? ¿Por qué hablamos de los sumerios en sí? Porque compartían el mismo idioma y la misma creencia religiosa. Ahora, en muchas ocasiones estas mismas ciudades que eran independientes peleaban entre sí, por ende también se caracterizaban por ser ciudades que eran muy amuralladas, ¿ok? Eran ciudades que tenían grandes murallas para, en caso, ¿cierto?, de ser atacados, poder protegerse. Y en esta zona, perdón, había una ciudad que era muy famosa por sus murallas, que era la ciudad de Jericó, ¿ya? Ahora, los gobernantes de todas estas ciudades, como ya lo saben, lo explicaron en el video anterior, eran consideradas personas divinas, y dentro de las ciudades más importantes que encontramos dentro de la cultura sumeria, tenemos la ciudad de Ur, Nippur y Uruk. Pero más adelante surgió otra ciudad que fue Babilonia, y es Babilonia sin lugar a dudas la ciudad más importante de los sumerios. Incluso esta ciudad destacó por ser muy muy hermosa y especialmente por tener sus jardines colgantes, ¿ok? Por decirle, le pregunto, ¿cuál es la ciudad más importante de los sumerios? Babilonia. Acá tenemos imagen, ¿cierto? Más o menos cómo se ubicaban las ciudades, que ustedes las van a ir analizando. Y también tenemos, les adjunté imágenes de Babilonia en una pintura de más o menos cómo se cría. Y las otras son imágenes reales de Babilonia hoy en día. Aún se encuentran los restos de esta ciudad, que es considerado obviamente patrimonio de la humanidad, ¿ok? Así que aquí también lo pueden ir analizando a través del PowerPoint. Vamos al tercer aspecto de los sumerios, que es la organización social. Y la sociedad de los sumerios, al igual que todas estas antiguas civilizaciones, era una sociedad jerarquizada. ¿Qué quiere decir esto? De que habían grupos más importantes que otros, ¿ok? En todas estas civilizaciones la sociedad siempre va a ser jerarquizada. ¿Qué es lo que va a cambiar? Simplemente la cantidad de grupos sociales, ¿ok? Y en este caso en los sumerios distinguíamos tres grupos sociales muy muy marcados, que era la aristocracia, el pueblo también visto como los hombres libres y los esclavos, ¿ok? Ahora, ¿quiénes conformaban la aristocracia? Obviamente estaba el gobernante con toda su familia, que estaba en un rango superior incluso al resto de la aristocracia. Pues también estaban las familias más ricas, ¿cierto? Los sacerdotes, obviamente, los jefes militares, que eran todos ellos conformar entonces parte de la aristocracia. Recuerda que los sacerdotes son una parte fundamental también para las primeras civilizaciones, porque son el punto de vínculo entre lo divino y lo terrenal, ¿ok? Entonces la aristocracia es el grupo más importante en la organización social de los sumerios. Después tenemos al pueblo o a los hombres libres, aquí encontramos lo que los agricultores, los campesinos, los artesanos, los alfareros, todos estos comerciantes, ¿cierto? Que no juntaron grandes riquezas. Ellos, ¿cierto? Son los hombres libres. Y por último tenemos a los esclavos. Quienes conformaban el grupo de los esclavos simplemente eran los prisioneros de guerra. Y en algunas ocasiones eran los hombres libres que estaban muy endeudados, ¿cierto? Ellos perdían su condición de libertad y también se transformaban en esclavos. Generalmente los esclavos eran los encargados de realizar las construcciones más pesadas de estas civilizaciones, ya sea los grandes templos, ¿cierto? El trabajo más pesado, o eran simplemente ayudaban en las casas de las personas de la aristocracia, ¿ok? Entonces la organización social, aristocracia, pueblo u hombres libres, ¿cierto? Y los esclavos. Les adjunté una imagen también real, más o menos, de los mismos sumerios, que ellos representaron su sociedad, su conformación social. Y les tengo una pirámide social también de los sumerios, que es muy importante que vayan conociendo las pirámides sociales, ¿ok? Vámonos al cuarto aspecto, que tiene relación con lo que es la economía, ¿ok? Y la principal actividad económica de los sumerios, y al igual, cierto, que lo vamos a analizar en todas las civilizaciones futuras, fueron la agricultura y la ganadería. Ahora, ellos destacaban el cultivo de cebada, trigo y legumbres, ¿cierto? Y en el ámbito de la ganadería destacaban, perdón,
por el trabajo de la crianza, ¿cierto?, de ovejas y vacas, ¿ok? Lo que es la ganadería ovina y bovina. Ahora, ¿cómo intercambiaban, ¿cierto?, los productos comerciales? Simplemente a través del trueque, ¿ok? En este momento acá aún no existía, ¿cierto?, una moneda establecida, sino que intercambiaban los productos más o menos, ¿cierto?, que tuvieran el mismo valor, ¿ok? Entonces la economía, el principal aspecto, eh, agricultura y ganadería, ¿cierto? Y utilizaban el trueque para poder intercambiar estos productos, ¿ok? Vámonos al siguiente aspecto. Bueno, también les adjunté imágenes, ¿cierto?, sobre las características económicas de los sumerios. Vámonos al quinto aspecto, que es la religión. Y esto también es muy importante. La religión, muchachos, era pero fundamental para las primeras civilizaciones. Toda explicación de hechos era simplemente, era porque los dioses quisieron que así fuera. O sea, toda la explicación a los acontecimientos que le daban las primeras civilizaciones simplemente era porque los dioses quisieron. Por ejemplo, si llovía, ellos no entendían por qué llovía, ¿cierto? Sino que simplemente porque los dioses enviaron agua. Se hacía erupción un volcán, por dar un ejemplo, decir algo. También lo mismo, los dioses, ¿cierto?, quisieron que ese volcán hiciera erupción, o el dios de ese volcán, ¿cierto?, está enfadado, ¿se entiende? Todos los acontecimientos naturales que las personas acá no podían entender, simplemente le entregaban una explicación religiosa. Por ende, la religión era fundamental para las primeras civilizaciones. De ahí también la importancia, ¿cierto?, de los sacerdotes dentro del grupo social. Ahora, los sumerios eran politeístas. ¿Qué quiere decir esto? Que creían en varios dioses, ¿ok? Ahora, toda su vida y todas sus acciones estaban simplemente o giraban en torno a los dioses, ¿ya? Ellos el día a día, ¿cierto?, vivían gracias a los dioses, y todo lo que ellos realizaban giraba en torno a los dioses. Era tan importante que cada día de la semana estaba otorgado a un dios, es decir, los sumerios tenían un dios para el día lunes, un dios para el día martes y así sucesivamente. ¿Ok? Ahora, los dioses de los sumerios tenían forma humana, y esto es muy importante porque más adelante vamos a ver que cada civilización representaba a sus dioses de distinta forma, pero para los sumerios los dioses tenían una forma humana, y el destino de toda la humanidad estaba en manos de estos dioses. O sea, eran los dioses los que decidían qué hacer con los seres humanos, ¿ya? Dentro de los dioses más importantes tenemos a Inanna, que es la diosa del amor, y tenemos a Enki, que es el dios de la tierra, y el que se creía, ¿cierto?, que fue el dios que creó a los seres humanos, ¿ok? Entonces, la religión de los sumerios era una religión politeísta. Ya creían en varios dioses, y aquí les di un ejemplo. Ahí les nombré solamente dos, pero había muchos más. Tampoco es necesario que se aprendan los nombres de todos los dioses, ¿ok? Bueno, también les adjunté imágenes, ¿cierto?, más o menos de los dioses, imágenes de Inanna, de Enki. Y por último, el último aspecto de los sumerios lo vamos a analizar con el aporte cultural y el legado, y aquí sí que hay hartas cosas muy, pero muy interesantes y que se mantienen hasta el día de hoy, ¿ok? De partida, los sumerios, el principal aporte, yo creo, es que ellos destacaron, ¿cierto?, o simplemente inventaron la escritura, y eso es algo trascendental en la historia de la humanidad, porque desde ahora, gracias a la escritura, comienzan a haber registro de las leyes, ¿cierto?, de temas económicos e incluso de la historia de los pueblos y de los mismos gobernantes, ¿ok? Los sumerios entonces son los que marcan el antes y el después en esta materia de la historiografía, que ir registrando sucesos o cosas. Y recuerden que la escritura es la que pone fin a la prehistoria o la palehistoria y da inicio a la época antigua, y fueron los sumerios los que realizaron simplemente o inventaron la... perdón, perdón, coronavirus. Ya, son los sumerios los que inventaron lo que es la escritura, ¿ok? Ahora, en su comienzo, obviamente, su escritura era cuneiforme, la escribían en arcilla, eran jeroglíficos, ¿cierto?, escritos en arcilla. Y recuerden, muy pocas personas eran los que sabían leer, y muy pocas personas los que sabían escribir, y estos eran conocidos como los escribas, ¿ok? Así que ese sea el primer aspecto importante sobre la cultura de los sumerios. Se inventaron la escritura. El segundo, y que se mantiene hasta el día de hoy, que se encuentra en un museo en Francia, y que incluso en su libro también tiene una foto, es el famoso Código de Hammurabi. ¿Qué es el código de Hammurabi? Simplemente es una gran roca
en donde ellos escribieron todas sus leyes. Y esto es muy importante porque es considerada la primera gran constitución en la historia de la humanidad. ¿Por qué era importante? Ya que escribieran las leyes simplemente porque así estaba en conocimiento de todos los ciudadanos, ¿ok? Por ende, otro gran aporte cultural de los sumerios es el código de Hammurabi, que hasta el día de hoy existe y está en un museo en Francia, y simplemente era una gran roca, ¿ya?, en donde escribieron los sumerios todas sus leyes. Los sumerios, también otro aspecto importante, destacaron por ser muy buenos astrónomos, y esto es una práctica muy común en las primeras civilizaciones. Estudiar las estrellas, el cielo era el lugar donde vivían sus dioses, y para ellos, ¿cierto?, le llama mucho la atención, especialmente en la noche, lo que eran las estrellas. De hecho, ellos descubrieron algunos planetas y también distinguieron los ciclos lunares, donde ellos crearon también sus propios calendarios, ¿ok? Algunas de estas ideas, especialmente lo que tiene relación con los ciclos lunares, los utilizamos hasta el día de hoy, ¿ok? Y en el ámbito del arte, los sumerios fueron buenos escultores y también fueron muy buenos arquitectos, ¿ok? En el ámbito de la escultura, generalmente ellos representaban a sus dioses, ¿ok? Realizaban estatuas representando o que representaban, ¿cierto?, la imagen de sus dioses. Y en la arquitectura destacaron por construir grandes, pero grandes construcciones, especialmente templos y palacios para sus dioses y sus gobernantes, ¿ok? Y dentro de los palacios que más destacan de los sumerios tenemos los famosos zigurats, que también tenemos una imagen en su libro, y que acá también tenemos imagen, y que los zigurats simplemente eran templos en donde ellos rendían honores, ¿cierto?, y alababan a sus dioses. En estos templos también vivían los sacerdotes, ¿ok? Esos son los famosos zigurats, que eran templos muy, pero muy grandes, y que también hasta el día de hoy se mantienen también como patrimonio de la humanidad, ¿ok? Y les adjunté también imágenes sobre estas características, figurar la escritura y el código de Hammurabi, ¿ok? Y aquí tenemos entonces lo que son las 6 características que vamos a comenzar a analizar de todas las civilizaciones, y esta vez lo hicimos con los sumerios. Ahí tenemos los principales aspectos entonces de los sumerios, considerada la primera gran civilización de la historia. ¿Se entiende? Espero, muchachos, que esto haya quedado claro. De todas formas, va a ir adjuntado, ¿cierto?, el PowerPoint, que insisto, es lo que está en el libro, pero todo de forma muy resumida. Pueden leer también lo que está en el libro a partir de la página 76 hasta la página 79. ¿Ok? Así con los sumerios, cualquier duda que tengan, muchachos, simplemente me la pueden realizar, ¿ok? La actividad de esta semana va a ser trabajar en las páginas 80 y la página 81, ¿ok? Que son preguntas relacionadas con los sumerios, y ya la próxima clase, el próximo lunes, comenzamos a analizar a los egipcios, ¿ok? Eso, muchachos, vayan guardando todos estos PowerPoint para que los tengan, también les sirva como material de estudio, ¿ya? Así que eso, muchachos, que estén muy, pero muy bien, cuídense mucho y saludos a todos. Chao, chao.